Bueno, a ver, hoy vamos a ver los últimos problemas ya de electricidad, ¿vale? Bueno, tenemos aquí los ejercicios que vamos a hacer hoy, que son los siguientes: el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿vale? Se entrega para el siguiente día, lo voy a explicar. A ver, todo esto son un resumen más o menos de lo que hemos visto durante el tema. A ver, primero, el 10 dice: los siguientes tramos de un circuito, es decir, esto es un circuito en el que le faltan unos cables, sirve para cambiar el sentido de giro. Complétalos y explica cómo funciona. Es decir, tú aquí lo tienes que unir con otra parte del circuito y esta parte también la tienes que unir con otra. ¿Vale? Y luego me explica cómo funciona. Este es muy fácil, es un conmutador, ¿vale? Si lo conecto de una manera, pues va a girar en un sentido. Y si yo le cambio la posición a los contactos del conmutador, es decir, si en vez de así está en la otra parte, pues hará que la corriente eléctrica entre por otro lado. Y aquí igual, ¿vale? Este es uno de dos posiciones, de dos contactos. Y cuando tú termines el circuito, que tienes que rellenarlo, conectando cada uno de estos cables, pues hará que gire de una manera u otra. Esto viene en un ejercicio también de las páginas anteriores, ¿vale? La parte creo que de final de carrera. Eh, Luego, el ejercicio 11. Esto viene en la parte de corriente alterna y corriente continua. En la parte final te hablaba de los transformadores. Pues aparece una fórmula en la que viene la relación que existe entre el primario, que era siempre el 1, y el secundario 2. Y la relación que existe entre la tensión que tiene uno y la tensión que tiene el otro con el número de vueltas de la bobina del transformador del primario con el del secundario. ¿Vale? Era una fórmula en la que tú vas a tener una incógnita que es N2 y luego tiene tres datos. Una fórmula con cuatro valores. Luego el 12. El 12 te dice: explica por qué en el siguiente circuito unas bombillas se encienden y otras no. Bueno, aquí te mezcla un poco lo que era un cortocircuito y para lo que funciona también los diodos, ¿vale? Te está señalando de todas formas las que están encendidas. B1 está apagada, B2 está encendida, B3 está apagada y B4 está encendida. Y tú lo que tienes que explicar es por qué, ¿vale? Explica por qué. Porque esta está apagada, porque esta está encendida, porque esta, ¿vale? Una está apagada porque tiene un diodo y otra porque hay un cortocircuito. Tú tienes que indicarme cuál es cada una, ¿vale? Cortocircuito, recuerdo que es que cuando se divide en dos hay un paralelo, que por ejemplo es un paralelo, eh, provoca que toda la electricidad pase por ahí, ¿vale? La electricidad puede ir por aquí y nada va a pasar por aquí, porque por aquí no va a tener nada de obstáculo y aquí va a tener un obstáculo. Entonces, al no tener aquí cero resistencia, pues va a pasar todo por aquí. Luego la electricidad, la corriente puede ir por aquí y luego volver por aquí. O sea que también podría dividirse por aquí en dos partes, ¿vale? Porque al no tener nada aquí, luego puedo hacer así y luego así también, ¿vale? Pero aquí, ¿qué ocurre? Aquí hay algo que no le permite pasar la electricidad, ¿vale? Bueno, y los otros dos ejercicios, que son estos de aquí, el 13 y el 14, dice: explica cómo funciona este circuito. Bueno, esto es un relé, ¿vale? Que el relé, cuando le llega electricidad, se produce, induce un magnetismo a estos dos contactos que provoca que se mueve, ¿vale? Cuando recibe electricidad, el relé funciona como un imán y mueve estos dos contactos. Al mover estos dos contactos, porque ocurre algo, ¿vale? ¿Qué pasaría si colocáramos un condensador en paralelo con la bobina del relé? Bueno, ¿qué ocurre si aquí, o sea, pues saco un cable y le pongo aquí un condensador en paralelo? A ver, lo que ocurriría es que si coloco aquí en paralelo un condensador, al principio el condensador se va a cargar, ¿vale? Se va a ir cargando. Y va a llegar un punto que va a dejar de cargarse porque ya está completo. Entonces, cuando deje de pulsarlo y ya no le llegue electricidad al condensador, porque ya está totalmente cargado, a la bobina no le debería de llegar ya nada de corriente, porque aquí también estaría abierto. Pero ¿qué ocurre? Que el condensador empezaría a descargarse. Y durante un tiempo, aunque no hayamos no tengamos pulsado el pulsador, durante un tiempo la bobina
de relé va a estar activa y va a seguir funcionando. Entonces funcionaría como también un temporizador, es decir, que yo pulso, cambiaría el estado y duraría un poquito más de tiempo después de haber dejado de pulsar el pulsador este, ¿vale? Así que ahora repito de nuevo, a ver. Lo que ocurre es que si yo coloco aquí un condensador, el condensador cuando yo pulso aquí le va a llegar electricidad y se va a cargar. Condensador con un vaso de agua. Cuando llega, termina de cargarse, ya no permite que entre más agua. Pues igual ocurre con el condensador. Que cuando ya se ha completado la carga, ya no permite que le entre más electricidad. Y si dejo aquí el pulsador pulsado, todavía seguiría activa la bobina y seguiría comportándose como un imán. ¿Qué ocurre que cuando yo deje de pulsar? Pues ya no debería de pasar más electricidad por aquí, la bobina se debería de desactivar, es decir, debería de portarse como está aquí, girar esto en el sentido horario. Pero ¿qué ocurre? Que el condensador empezará a descargarse y durante un tiempo limitado, que es el que tenga el condensador, va a llegarle electricidad a la bobina para que esté activa y los contactos sigan en la posición que tenía cuando estaba yo pulsando aquí. Entonces, los contactos en la otra posición va a durar un tiempo mayor que el que duraría si no tuviéramos el condensador. ¿Vale? Bueno, a ver el siguiente. Dice lista de componentes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un potenciómetro, es decir, una resistencia variable, una pila, un LDR, que es un sensor de luz, que cuando recibe luz baja su resistencia y cuando está oscura aumenta su resistencia, una resistencia fija normal que de 1K, un transistor NPN, ¿vale? Por la flechita sé que es NPN, un motor, un diodo con el motor, un interruptor normal, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿en qué condiciones gira el motor? A ver, ¿cuándo gira este motor? Pues, a ver, si aquí sube la luz, si le llega luz, baja su resistencia. Entonces permite que pase electricidad, la corriente. Entonces la corriente aquí se dividirá y pasará, lo activará el transistor que permite luego que el motor se active. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando está oscura? Que aquí aumenta su resistencia. Y al aumentar su resistencia permite que pase menos corriente. Una corriente que puede ser mínima y que no permita luego la activación del transistor. No llegue la corriente suficiente o apenas llegue corriente para que se active el transistor. Entonces, si no se activa el transistor porque aquí no ha pasado apenas corriente, pues lo que ocurrirá es que al final de cuando esto se comporta como un estado de corte, que no está activo, pues como si aquí cortáramos estos tres cables, ¿vale? No hubiera nada. Fuera un circuito abierto. Entonces, la corriente que va por aquí no tiene ningún sentido. Entonces, al final lo que hace es que no se activa el motor, ¿vale? Cuando no se activa el transistor. A ver, si se tratara del motor izquierdo del móvil de nuestro proyecto, bueno, este no hay que hacerla, ¿vale? La C no hay que hacerla, ¿vale? Porque habría que hacer un proyecto. Entonces hacemos la A y la B, ¿vale? Bueno, pues esto es todo.